Bueno, buenas noches, hombres. Uy, no, pero no parecen hombres. Buenas noches, hombres. Buenas noches. Eso. Algo que nos caracteriza a los hombres es la voz, ¿cierto? Y los cambios físicos. Bueno, aunque unos no tanto. Los que vinieron, ¿quién vinieron la vez pasada? La vez pasada, levante la mano. Ok. Listo, la vez pasada, para los que no vinieron, estaba predicando el diácono Oscar Campo y hablaba sobre la deconstrucción. Y pasó algo particular, y es que después de que terminó, antes de empezar la prédica, les quiero contar este pequeño chisme. Que antes de que digamos que cuando terminamos siempre una prédica con mis hijos, yo trato de hablar de qué hablamos en la prédica. Si es un domingo, si es un miércoles. No sé si ustedes, ¿quiénes son papás acá? Levanten la mano los que son papás. Ok, no sé si los papás hablan con sus hijos al respecto de la palabra. Es necesario hablar, porque es necesario reforzar. La iglesia está para servirles, pero los fundamentos los reciben ustedes en la casa. Entonces, estaba hablando con mis hijos y yo le decía, uy, qué duro predicarle a los hombres. Yo soy maestro, dígame Oscar. Ah, ok, listo, Oscar me da la razón. Yo soy maestro de Roca Kids y amo los niños y soy elocuente, los amarro, los tiro, los estiro, hago de todo con ellos y se me da hacerlo. También soy líder de TMT Papás y le he predicado a los papás y soy papá, obviamente, ¿no? Entonces, eso me da cierta identidad y carácter para predicarle a los padres. Pero cuando pensé en ese momento, obviamente el pastor no me ha hecho nada todavía, y le dije a ellos, no, yo jamás, no me siento identificado, no me siento capaz de llevar una palabra a los hombres. Pero vean, ¿cómo es el Señor? ¿Por qué? Porque ese es el principal rol que normalmente los hombres olvidamos. Si yo les preguntara, caras nuevas, si yo le preguntara quién es usted, ¿qué me respondería? El Hijo de Dios. No, al que le estoy preguntando, ¿quién es usted? No el eslogan. Si yo viniera, si yo vengo, el pastor no, tampoco el pastor. Si yo vengo, si usted ve a una entrevista de trabajo y ustedes le preguntan, necesitamos que nos diga quién es usted, ¿qué responde? ¿Un qué? Él es muy religioso, pero yo no soy tan. Alguien que sea sincero, ¿qué responde? No, pues mi personalidad, que soy, características, mis estudios. ¿Pero qué? ¿Qué características tiene? Soy una persona, primero que todo, instruida en la palabra de Instruida. Acá, a ver, ¿quién más? Yo Jairo, mi nombre, listo. Pregunto por acá. Si yo le pregunto, si usted dice, yo necesito que usted me diga quién es usted, ¿qué responde? Efectivamente, muchas veces nos caracterizamos por dar todas las cualidades que tenemos. Perfecto. Normalmente decimos, soy padre. Normalmente, en mi caso, yo digo, soy arquitecto, ¿cierto? Nos vamos a la profesión. Normalmente decimos, soy inteligente, soy audaz, soy muy analítico, soy. Pero siempre olvidamos el rol principal. ¿Cuál es el rol principal? ¿Soy qué? Soy hijo de Dios. Pero hay algo particular ahí, y es que dice, soy hijo de Dios, no dice, soy hija de Dios. ¿Soy hijo qué? De Dios. Hombre, varón. Entonces, de alguna manera el Señor me confrontaba con eso, porque me decía, listo, tú le vas a llevar palabra a los hombres, pero recuerda quién eres. ¿Y por qué te da miedo entonces? Porque muchas veces nosotros hombres, y algo de la prédica, ahora les muestro cómo se llama. ¿Alguna vez han callado algo ustedes los hombres? ¿Sí? ¿Han callado algo ustedes los hombres ante las mujeres? ¿Ante el trabajo? Okay. Entonces, algunos hacen las víctimas y podemos usar esa frase de lo que callamos los hombres. Perfecto. ¿Nos identificamos algunos? Levante la mano aquí. Bueno, aquí muchos. Qué bueno. Entonces, antes de empezar, quiero por favor que me acompañen obviamente a la palabra de Dios y podamos orar en 2 de Timoteo 2, 20 al 22. Y les voy a compartir dos cositas particulares que quiero que se lleven en el corazón. 2 de Timoteo 2, 20 al 22. Cuando la tengan me regalan un amén fuerte. ¿Listo? Amén. Bueno, acompáñame todos juntos, por favor, con voz de hombre. Dice, de varón. 1, 2 y 3. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de ¿qué? Madera y de barro. Unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene, ¿qué? Limpio, llegará a ser un vaso, ¿qué? Santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Papá Dios, yo te doy gracias, Dios, por este día.
Te doy gracias por el privilegio que tú me das de estar aquí con estos hombres, varones de Dios, Dios. Gracias, Dios, porque sé que eres tú, Dios. Yo te oro, Dios, para que tú hables a través de mi boca, Dios, para que te lleves toda emoción, Dios, que no venga en este momento. Y tomo autoridad de este lugar en el nombre de Jesús, como varón, como hijo de Dios que soy. Y te pido, Dios, que tú me permitas ser un vaso útil, un instrumento de tu palabra para poder llevar este mensaje a todos estos hombres y podamos salir edificados en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si ustedes leen el versículo está en 2 Timoteos. Básicamente, Pablo le está hablando a Timoteo y le está hablando de cosas sobre los fundamentos de la palabra, porque habían un par de personajes por ahí que estaban llevando la enseñanza por un lado equivocado, como a veces pasa, como hoy pasa. Y de manera particular, Pablo le dice cómo debería comportarse, ¿sí? Dice, pero en una casa no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, ¿cierto? Y cuando vemos vasos, yo tengo por aquí vasitos, los vasos tienen diferentes usos, ¿sí? De diferente calidad, y dice que hay unos que son honrosos y hay otros que son ¿qué? Ahí dice la palabra ¿qué? No, para usos más bajos. Más bajos. Ahora quiero que me acompañen, y me gusta la Reina Valera. Me gusta acudir a veces a versículos en la Reina Valera. Les voy a leer lo que dice, mira pues eso. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento para la honra. Tengan en la cabeza esa palabra. Será instrumento para honra, santificado y útil el Señor y dispuesto para toda buena obra. Y la pregunta que me llevaba a hacer esto, pensando en los hombres, es: ¿estamos llevando una vida honrosa o estamos llevando una vida vil? ¿Somos de esos vasos de oro, de plata, o somos de esos vasos desechables? ¿Estamos haciendo de nuestras esposas, de nuestros hogares, jóvenes en el colegio, de nuestro cuerpo, vasos útiles o vasos inútiles? Y quiero que se hagan esa pregunta porque al hablar de eso, también se me venía a la cabeza algo con la palabra instrumento, algo que escuché en alguna persona por ahí en TikTok, y decía que nuestro cuerpo es instrumento. ¿Sabían eso? ¿Quiénes son músicos acá? Ok. ¿Cuáles son las tres familias de músicos, de familias de instrumentos musicales? Viento, cuerda y percusión. Viento, cuerda y percusión. Ok, perfecto. Y esto me recordó que de alguna manera Dios nos hizo a cada uno de nosotros como un instrumento. Digan ¡ah! ¿Qué están usando? Las cuerdas vocales, ¿cierto? ¿Alguien? Yo no sé chiflar. ¿Alguien sabe chiflar aquí? Eso, perfecto. Listo. ¿Eso es? Viento, perfecto. Y hagan así todos. Bueno, yo estoy todavía con una lesión aquí. Exacto, pero que suene como si fuera un sonido de batalla de hombre. Perfecto. Nuestro cuerpo es percusión. Tenemos incorporados de alguna manera los instrumentos musicales de Dios en cada uno de nosotros. Y como hombres depende de cómo usamos esas cuerdas vocales, si hablamos o no la palabra de Dios, si hablamos bien o hablamos mal. De nosotros depende si esa voz que sale de nuestra boca es una voz de aliento o es una voz de queja. Una quejabanza, hemos escuchado muchas veces, o una alabanza. Normalmente ante los problemas los hombres, ¿qué hacemos? ¿Nos quejamos? No, más se tienden a quejar un poquito más las mujeres. Pero a veces los hombres, cuando estamos cargados, sobre todo en el trabajo y el estrés, nos tendemos a quejar. Entonces, Dios me mostraba aquí que nosotros somos un instrumento de Dios y es necesario que el hombre hoy hable. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy, en el contexto de hoy, lo veíamos con Oscar el mes pasado, cuando hablamos de la deconstrucción, el hombre ha perdido ese don de la palabra, el don de levantar la mano y el don de protestar. Somos cristianos iglesia cristiana integral, ¿y somos qué? ¿Y si protestamos? Hoy en día se están levantando muchas ideas, muchas cosas, mucha basura sobre el aborto y sobre muchas otras cosas más, sobre ideologías. Y hoy en día las que levantan la voz muchas veces son las mujeres, no los hombres. Los hombres normalmente nos hacemos a un lado
Y hemos olvidado que Dios desde el inicio, y quiero que me acompañen por favor a Génesis 3:19 al 20. Génesis 3, vamos a estar en Génesis ahí un ratico, ¿listo? Porque hemos olvidado ese don tan bonito que Dios nos ha puesto, y es el don de hablar. Porque muchas veces los hombres callamos muchas cosas, ¿o no? ¿Quiénes aquí, cuando han estado alguna vez deprimidos, alguna vez tristes, han sido valientes para decirle a su esposa, me siento así, me siento así? Somos muy pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Porque creemos que al contar, al hablar con nuestras esposas de eso, nos sentimos vulnerables y entonces perdemos hombría y valentía. Estamos equivocados. El hombre valiente se humilla y puede estirar la mano para pedir ayuda. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Quiero que me acompañen por favor al versículo, el 19 dice: entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les ponía. El hombre puso ¿qué? Nombre. A todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Desde el inicio, una de las primeras directrices y orden de Dios fue ¿qué? Usar la lengua. ¿Quiénes tienen mascota aquí? Mascotas. Listo. Cuando uno tiene mascota, uno no podría decirle perro, ¿cierto? Perro. ¿Qué pasa cuando ustedes le dan un nombre? Entiende, obedece, atiende, ¿cierto? Pero si ustedes están, no sé, en un parque con 20 perros y les dice simplemente perro, ¿él va a ir ahí? No. Dios nos ha dado el poder de dominar y aún con el poder de la palabra de ejercer autoridad. El nombre le da identidad al animalito. En este caso nosotros tenemos una mascota y aprendimos que lo primero que teníamos que hacer para poder enseñarle a hacer chichi, a hacer popó, a hacer una cosa, era que él entendiera el nombre. Aún si un animalito lo hace, y Dios nos ha dado el poder, ¿por qué nosotros no usamos la palabra y la palabra de Dios para tomar poder sobre muchas cosas de nuestra vida, sobre muchos temores y miedos de nuestra vida? Entonces, ¿me pasas la imagen siguiente, Miguel? Entonces yo coloqué aquí, esta es la siguiente imagen. Entonces puse aquí esta imagen, este meme que me gusta mucho, y es lo que callamos los hombres. Entonces a mí me gusta participar y me gusta escucharlos, y yo sé que por genética los hombres tendemos a ser más callados, ¿o no? Bueno, hay algunos que hablan más de la cuenta, eso yo no sé. O sea, es más, de hecho yo antes no hablaba y ahora hablo hasta por los codos. Dice, el hombre fue hecho también. La palabra de Dios dice que el hombre fue hecho del barro, no dice hecho de la piedra. Sin embargo, muchas veces nos comportamos como una piedra. Somos fríos, calculadores. Entonces, y en muchos otros casos fuimos criados con es que los hombres no lloran. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? En algunos. A mí, gracias a Dios, no me criaron con eso, pero yo sé que en muchos casos pasa eso. Entonces, yo quiero escuchar. ¿Quién tienen esposa aquí? Ok. ¿Ha callado alguna vez ante su esposa, ante alguna cosa de su esposa? ¿Le ha callado cosas? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de cosas callamos los hombres? Alguien que me diga. ¿Qué tipo de cosas callamos los hombres? Problemas. ¿Qué más? ¿Qué? Faltas. ¿Qué más callamos los hombres? Circunstancias. Cuando tenemos deuda y no queremos preocupar a nuestras esposas, nos quedamos callados, ¿o no? ¿O no les pasa? ¿Sí? Sí, exacto. Muchas veces, y yo coloqué aquí unas frasecitas, muchas veces nosotros callamos por miedo a ¿qué? A ese ser extraño que se llama mujer, que muchas veces callamos. Entonces yo mantengo diciéndole a mi esposa eso. Yo le digo, y me van a disculpar, pero yo molesto mucho a mi esposa, y yo le digo esa frase, ¿quién sabe quién es Pablo Neruda? Pablo Neruda decía, ¿cómo era que decía Oscar? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. A veces el bla 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 de las esposas, seamos sinceros, a veces nos fastidia. O a veces creemos estar escuchando, pero no lo estamos haciendo. Ajá, sí, asentimos con la cabeza. En automático, perfecto. Entonces, muchas veces, ¿usted se ha sentido alguna vez silenciado por una mujer? O bueno, no por una mujer, también por un hombre. Yo sí, en mi trabajo. ¿Sí? En mi profesión, yo me he sentido a veces por personas que se creen los más. Me han llegado a callar y uno se intimida ante eso. Muchas veces el hombre calla por evitar la pelea. Levante la mano aquí los que son esposos que han hecho eso. Perfecto, son de los míos.
Porque cuando están en el tiriflo, y te acuerdas hace 2 años, hace 3 años, hace no sé cuánto, entonces uno como hombre, ¿qué hace? Eso. Pero muchas veces o un hombre calla o un hombre sale volando. Y muchas veces eso les fastidia mucho más a nuestras esposas. Entonces, en ocasiones la esposa se encarga de los hijos porque, no sé si a alguien le ha pasado, a un compañero le pasaba esto, que no le deja a los niños, no deja, ¿cómo le explico? Bueno, no viene a la iglesia, por decirlo así, por no dejar a su esposo con sus hijos solos. ¿Por qué? Porque no confía en que él es capaz de estar con sus hijos. Porque a veces los hombres somos medio lentos, ¿sí o no? A veces nos dejan y nos dicen denle la comida y denle esto y los termina uno acostándola como a las 11 de la noche y las esposas se estresan. Entonces hay muchas cosas que nosotros como hombres callamos y muchas veces el hombre como tal no suele manifestar lo que siente. Y muchas veces callamos por miedo, muchas otras callamos porque simplemente nos cansa, muchas otras por evadir responsabilidades y muchas otras en otras circunstancias el hombre calla porque se siente tal vez menos o porque se siente autosuficiente. Y quiero que vamos a la palabra de Dios en Génesis 3:8 y esa era una de las preguntas que yo me hacía y es ¿por qué calla el hombre? O sea, ¿por qué callamos nosotros los hombres? O lo que callamos los hombres. Génesis 3:8. Ahí vamos a estar en todo el tercer capítulo de Génesis. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde qué? ¿Dónde estás? ¿El hombre qué contestó? Escuché que andabas por el campo. ¿Y tuve? Miedo. ¿Tuve qué? Miedo. Porque estoy desnudo, por eso me escondí. El miedo es una de las primeras emociones que está en la palabra de Dios. La primera, de hecho la primera emoción que uno ve, que puede ver literalmente allí. El miedo paraliza la voluntad del hombre. El miedo te aleja de la confianza en el Señor. Y miren qué tan importante es la responsabilidad que nosotros tenemos como hombres de hablar. Y quiero que me acompañen por favor al versículo, me voy a devolver al 3:6, para que se den cuenta la importancia de cuando el hombre calla y las consecuencias de lo que pasa cuando el hombre calla. Dice, la mujer vio el fruto del árbol, que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a ¿quién? No, luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿En ese qué? Los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Entonces la pregunta aquí que yo me hacía es, dice que le dio del fruto, ¿cierto? Pero miren el versículo 7, dicen ¿qué? ¿En ese qué? Momento. Entonces ahí el Señor me mostraba algo particular. La mujer adquirió conocimiento de su pecado cuando comió. ¿En qué momento adquirió conocimiento de su pecado? ¿Cuándo quién? Ahora, yo leyendo esto entendí por qué Dios nos llama a ser responsables y nos dice que a los hombres nos pedirán cuentas, no a la mujer. Porque en ese momento, cuando el hombre que fue hecho, que fue el primero que fue hecho y creado por Dios a imagen de Dios, se dio cuenta del pecado, fue que pasó lo que pasó. Y ustedes saben todo lo que pasó. Y esa es la primera, lo que yo veía en medio de mi estudio y orando y preguntándole a Dios por qué pasó eso. Esa es la primera frase o palabra o mensaje que él calla. ¿No hubiera sido más fácil que el hombre hubiera dicho, mi amor, espérate, no comas de eso? ¿Era fácil o no? ¿Lo hizo? ¿Y dónde estamos? Nacimos todos con una vieja naturaleza, con una naturaleza caída, porque el hombre, ¿qué hizo? Cayó. El hombre de Dios no puede callar. Ante el pecado, uno no puede camuflar ese pecado. Y muchas veces ante el pecado de otro, como le pasó con Eva, lo que hacemos es consentirlo. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros dejamos pasar el pecado de otro y no exhortamos, no hacemos algo, dice que somos cómplices. ¿Sí? Entonces, después de ver esto, uno piensa y dice, bueno, ¿y ahora qué más viene? Porque se vienen otras emociones y otras circunstancias. Y quiero que me acompañen por favor a Génesis 3:11. ¿Estoy muy rápido o no? ¿Vamos bien? Bueno, ¿me siguen? Sí, listo.
Entonces, Génesis 3:11, y ahí vamos a ver otra emoción que sucede como consecuencia cuando el hombre calla. Dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿El qué respondió? ¿Qué? Los quiero escuchar. ¿Qué respondió? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? La mujer que me ¿qué? La mujer que me diste. Y hoy en día uno ve que el hombre evade las responsabilidades, se excusa, se autojustifica. ¿Y qué hizo? La mujer, o sea, le terminó echando la culpa no solamente a Eva. ¿A quién? A Dios. Imagínense, al que lo había creado le dijo la mujer, o sea, la culpa la tienes tú, no me hubieras dado una mujer. Yo era preferible que yo estuviera solo porque no pecara. Le está diciendo a Dios eso. Entonces, muchas veces nosotros actuamos de esa misma manera. Muchas veces decimos, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mi trabajo, y evadimos la responsabilidad y le echamos la culpa a todo. Hoy en día estaba estudiando unas estadísticas en cuanto al estudio de los jóvenes de esta generación de hoy, y los estudios mostraban que los jóvenes son inconstantes, y que los jóvenes de hoy, no estoy diciendo que los jóvenes de aquí, espero que no, ¿cierto? Pero los jóvenes de hoy en día son frágiles. Son frágiles ante el pecado, son frágiles ante un obstáculo. ¿Y qué pasa hoy? Ustedes ven hoy que los muchachos hoy les gusta mucho las redes, les gusta mucho las vainas, y en medio de su distracción entran en un trabajo y duran 2, 3 meses. Y cambian de trabajo, y cambian de trabajo, y cambian de trabajo. ¿Quiénes son empresarios aquí? Levante la mano. Ok. ¿Usted contrataría a un joven que en menos de 6 meses ha cambiado ha estado en 3 empresas? ¿Por qué? Porque el hombre no asume, porque los padres no le enseñamos a nuestros hijos a asumir la responsabilidad desde lo pequeño, desde lavar un plato, desde barrer en la casa, desde ayudar, porque las cosas se aprenden en el hogar, no afuera. Y le echamos la culpa a los demás. Entonces intentamos que la iglesia y los demás solucionen nuestros problemas. La iglesia está para ayudarnos, es una bendición, damos palabra de Dios, pero los problemas tienen que nacer, las soluciones tienen que nacer en sus casas. A veces, aquí que está Alejo me desmiente si no ha pasado, ¿cierto? Que a veces vienen papás y vienen y traen a sus hijos en TMT y cogen así y los tiran y les dicen, ¿cómo le dicen? Arréglemelo. ¿Me equivoco? Él es el director de TMT. Pero muchas veces nos pasa así a nosotros y no nos damos cuenta. Y callamos nuestra responsabilidad. Yo voy a preguntar, ¿quién es la persona que va al colegio cuando su hijo tiene un problema? La mayoría de las veces. ¿Quiénes son las que van por los ¿cómo se llama? Las libretas, las calificaciones? ¿Quiénes son las que van al médico? ¿Quiénes son los que llevan al médico cuando un niño está enfermo? La mayoría de las veces. No voy a preguntar esto porque aquí sé que sí hay hombres que lo hacen. ¿Quiénes hacen el mercado? Yo sé que mi hermano, por ejemplo, hace mercado, yo sí no. Normalmente el hombre ha hecho un paso a cierta responsabilidad. Yo pregunto aquí, de los papás, ¿quiénes de ustedes, papás, les han hablado de sexo a sus hijos antes que a sus esposas? Yo no puedo levantar la mano porque yo evadí esa responsabilidad. Esa responsabilidad es de la cabeza del hogar. Y esas preguntas difíciles, muchachos, los jóvenes, hagan preguntas difíciles. Exíjanles a sus papás que respondan. No están mujeres, pero les diría lo mismo. La palabra de Dios dice que cuando la mujer debe callar para que el hombre, ¿de qué? Para que el hombre pueda bajar esa información de la palabra de Dios y de entregársela masticadita. Y los hombres no lo hacemos. Entonces, Dios necesita hombres valientes, hombres que hablen, hombres responsables de sus actos. Necesita jóvenes que sean hombres, que no sean frágiles. Hoy en día vienen las emociones, por eso en TMT Papás, como les digo yo, cuando hablamos del noviazgo, muchos se me enojaron a mí porque yo dije, amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios felices. Y el eslogan era ese, ¿por qué? Porque un peladito de 15, 16 años tiene solvencia económica para poder sostener un noviazgo. No, porque el noviazgo es la antesala, es la preparación para el matrimonio. Pero muchas veces eso no se enseña en los hogares. Si yo les preguntara, que no quiero que levanten las manos, si yo les preguntara,
Les digo, quienes vienen ante Mete Papas y tienen a sus jóvenes, muy pocos la levantarían aquí, aún cuando tienen problemas con sus hijos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que vienen a Mete Papas son mujeres. Porque, no sé, tal vez son muy perfectos como para recibir palabra, o tal vez están tan solos que no han entendido el porqué y el principio de la palabra de Dios, que vamos, en todos los ministerios y en todo lugar. Entonces, quiero que me acompañen acompáñenme a Génesis 21:3. Y cuando pensaba eso, yo estaba buscando y buscaba qué ejemplos encuentra la palabra de Dios y las consecuencias que ha pasado cuando el hombre calla. Y si ustedes ven, esta es la historia de Abraham y Abimelech. Y en el capítulo 2, aquí pasa algo particular. Dios le había dicho a Abraham: deja padre y madre y vete con tu esposa, ¿cierto? Le había dado una promesa. Recuerden, creo que Anderson, por aquí está Anderson. Anderson nos predicó ayer y nos decía que Abraham, nos recordaba que Abraham es el padre de la fe. Pero miren particularmente ese hombre de fe lo que hizo en este caso. Dice el capítulo 2: Abraham decía que Sara, su esposa, era ¿qué? Su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó buscar a Sara y tomó por esposa. Pero aquella noche Dios apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella está ¿qué? Casada. Ojo, a veces nosotros como hombres obedecemos medias verdades y decimos medias verdades. ¿Una media verdad qué es? Una mentira. Y eso lo hizo el padre de la fe. Y estuvo a punto de particularmente de declararle, ¿cómo se dice?, el juicio final para Abimelech. Génesis 20:13. Miren lo que dice acá aparte. Dice: ¿qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: yo pensé. Muchas veces pensamos lo que no es correcto y alineado a la palabra de Dios. Dice que en este lugar no había temor de Dios y por causa de mi esposa me matarían. Adelantémonos al 13. Cuando Dios me ordenó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: te pido que muestres ¿qué? Tu amor por mí, y que donde quiera que vayamos digamos siempre que soy ¿qué? Tu hermano. ¿Cómo actuó Abraham aquí? ¿Por principio? ¿Por qué actuó aquí? ¿Por qué? Por temor. Pero miren, esto me impactaba y me confrontaba a mí en lo interno de mi hogar. Me impactaba porque cuando leíamos los primeros versículos decíamos que nosotros debemos ser pasos útiles, santos y honorables para Dios. Cuando no lo hacemos lo contrario. Y me impactaba porque de alguna manera muchas veces nosotros por temor, por miedo, manipulamos el corazón de aquellos que amamos. Y muchas veces es nuestra esposa, muchas veces es los jóvenes, es su mamá. Muchas veces por temor y por miedo manipulamos cosas que amamos en el servicio de los que somos servidores. Y no servimos con corazón. Éxodo 4:10, les voy a leer solamente el 12. Ustedes recuerdan a Moisés, ¿sí? Y Moisés le pasaba algo particular. Moisés era como dicen que era lento de lengua, ¿sí? Y Moisés, yo me siento identificado con Moisés, y mucho antes antes de hacer la decía: bueno, Señor, ¿yo qué les digo? ¿Cómo les digo? ¿Cuándo les digo? No sé hablar. Pero miren lo bonito de Dios, y es que cuando buscamos de Dios, Dios nos da la palabra perfecta y precisa. Dice en el 12: anda, ponte en qué, que yo te ayudaré qué, y te diré lo que quieres, lo que qué, lo que debas decir. Y la incapacidad, y el Señor me mostraba que la incapacidad del hombre está más que nada en su actitud, en su confianza en Dios. Porque nosotros podemos enfrentar y podemos hablar de cosas que aún ni siquiera sabemos. Si un niño de 6, 7 años le dice a usted y le pregunta sobre la sexualidad y sobre el sexo, ese es el momento correcto para hablarle de ello. ¿Por qué? Porque las preguntas difíciles, sobre todo los padres, que no respondamos en ese momento, ¿quién se las va a responder? El mundo, ¿cierto? Es mejor, alguien decía por ahí que es mejor ese virus que anda hoy en día de la ideología de género y de tanta basura,
es mejor vacunar a su hijo en la casa y no evitar que el virus lo coja en el colegio, en el mundo, en la universidad, en el conjunto, etcétera, etcétera. Vamos por favor a otro ejemplo del mismo Moisés en Números 20 del 6 al 11, pero me voy para el 7, en el 7. El contexto, recuerda que estaban caminando y caminando y caminando Moisés y pues la gente tenía sed, tenía hambre. Dice, y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán a la roca, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Quiénes han estudiado esa historia? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué hizo? ¿Y salió agua? Pero salió a la manera de quién. Y eso tuvo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? No pudo conocer la tierra prometida. Cuando el hombre calla y no obedece de acuerdo a la palabra de Dios, se puede perder promesas que Dios tiene preparadas para ustedes. Y es necesario hablar de la manera sabia y correcta. Simplemente debía ordenarle a la roca, no sé cómo tenía que decirle, dame agua, no tengo ni idea, y no parece que dice eso, pero era sencillo. Sin embargo, Moisés se dejó llevar por la presión de este mundo, por los afanes de este mundo, por los afanes, por la murmuración, por el chisme de todo el pueblo, y terminó haciendo lo incorrecto. Y esto me muestra una cosa importante, y es una frase que hemos hablado mucho con mi esposa, y no sé si han escuchado esta frase o esta palabra que dice obediencia selectiva. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? Obediencia selectiva. ¿Qué quiere decir una obediencia selectiva? Que solamente obedece lo que le conviene. Exactamente. Que muchas veces nosotros, sobre todo los hombres, que tenemos la visión, que tenemos la orden, la instrucción de liderar, de pastorear, de enseñar, elegimos qué obedecer y elegimos que no. Y esa obediencia selectiva es pecado. Y muchas veces intentamos camuflar hoy en día con las palabras o las frases políticamente correctas. Entonces hoy no podemos hablar, es más, hoy a los subversivos guerrilleros no les podemos decir así, sino que tenemos que decirles gestores y etcétera, etcétera. No me voy a meter con eso, no me preocupen. Pero las cosas son como son. El asesino es asesino, no es casi asesino. El aborto es asesinato. La ideología de género es aberración. Y los hombres de hoy tenemos que llamarle a las cosas como son. ¿Ven? Amén. Ser como... Y eso me llevaba mucho más a pensar en qué es lo que todo hombre debería hacer. Y todo hombre debería prepararse para hablar sabiamente. Todo hombre debería esforzarse para escuchar, porque a veces no lo hacemos. Porque muchas veces queremos estar hablando y escuchando y es imposible. Entonces, los que ven llaves del poder vieron las dos llaves. Para poder aplicar las dos llaves usted tiene que o escuchar o hablar. Y muchas veces hablamos en lugar de escuchar. Todo hombre debe aprender a asumir su responsabilidad, el rol en el que Dios le permita, porque somos vasos útiles. Todo hombre debe aprender a liderar y a pastorear. Y les dejo esta frasecita que el Señor, ya terminando aquí, que el Señor me regaló en TMT Papás, y es que hombres, tanto los jóvenes, ustedes están haciendo una preparación para lo que van a hacer más adelante. Un día van a tener esposas, un día van a tener hijos. Y los padres que están aquí, yo les necesito decirles esto. La mayor necesidad de su esposa, de sus hijos, no es la necesidad material, es la necesidad espiritual. Es el pastoreo. Ahí encuentran todo, porque en la palabra de Dios está la sabiduría de sus emociones, la sabiduría de la provisión, la sabiduría de absolutamente todo. Pero muchas veces nosotros los hombres tendemos a creer que somos hombres y somos más machos cuando llevamos el mercado, cuando llevamos las cosas materiales. Pero muchas veces nosotros no prestamos el oído para escuchar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros en medio del afán proporcionamos cosas materiales creyendo que eso material va a llenar su corazón, su alma y su espíritu. Y estamos equivocados. Y el hombre que actúa de esa manera es un hombre necio. Y el mayor y el mejor mensaje que nosotros los hombres tenemos, lo tenemos cada uno en nuestra vida. Nosotros tenemos el mejor mensaje. ¿Cuál es el mejor mensaje? ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio es el mejor mensaje que puede tener un ser humano y un hombre de bien. Y a veces callamos. A veces decimos, yo soy de los que digo que nosotros tenemos que ser testimonio y la Biblia abierta para los que no la leen.
pero no es suficiente. Porque usted puede tener un buen testimonio, pero usted tiene que predicar la palabra de Dios. Porque por el testimonio solamente la gente no llega. Dice que es por él oír, y oír la qué. Hoy en día los hombres hemos cedido terreno, y hemos cedido demasiado terreno porque no entendemos cuál es ese llamado espiritual al que todos estamos. Somos vasos útiles, instrumentos de Dios. Y quiero que me acompañen ya casi terminando. No, todavía no. ¿Tengo tiempo? No, ya, ¿cierto? 1 Corintios 16, 13. 1 Corintios 16, 13. 1 Corintios 16, 13. Y aquí está cómo debería comportarse un hombre de Dios. De hecho, cuando se escribe 1 Corintios, es la carta que se escribe a Corintios. Corintios estaba vuelta nada, por decirlo así. Había mucha corrupción, había muchas cosas. De hecho, había profetisas en ese momento que profetizaban unas cosas y un enredo con doctrinas y muchas cosas. Y aquí en 1 Corintios 16:3 dice: manténgase ¿qué? Permanezcan y sean ¿qué? Valientes y fuertes. Pero antes de que analicemos eso, quiero leerles la versión Reina Valera que me llamó mucho la atención y me impactó, porque dice lo siguiente. Ese versículo está dirigido a los hombres. Uno podría decir está dirigido a hombres y mujeres, pero leámoslo en la Reina Valera, que ahí está la traducción del hebreo. Dice: velad, estad firmes en ¿qué? Portaos. ¿Cómo? ¿Cómo? Portaos varonilmente. La pregunta es si lo estamos haciendo. Y la traducción de varonilmente es valientemente. Entonces, cuando el hombre huye a las cosas, obvia todas esas características de masculinidad que nos ha dado Dios, que es fuerza, valentía, responsabilidad y liderazgo. Y muchas veces creemos que, poneme la imagen, la siguiente, Miguel, ahorita me vuelvo. Muchas veces creemos que la fuerza y el ser varón y lo varonil de un hombre es ir al gimnasio, estar fuerte, y sí, son señales de un hombre varonil, ¿sí? La barba, pero bueno, entonces el que no tiene barba no es varonil, no he dicho eso, ojo, porque hay unos que son lampiños, lampiños de todos lados, sí. Entonces, no, pero nosotros tenemos algo característico además de la fuerza, tenemos valentía, tenemos responsabilidad y tenemos liderazgo. Regrésame al anterior, Mikey. El hombre de hoy debe hablar, porque nosotros tenemos el mensaje, debemos ser firmes, dice, en la fe. Firmes en lo que profesamos y en lo que creemos. Tenemos que tener la convicción de lo que creemos. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos: tengan fe, pero nosotros mismos no lo creemos. Y la fe, una fe debe ser demostrada. Yo recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, yo les hablaba del proceso de la fe y que tenían que confiar en Dios y que Dios cumplía los deseos de su corazón, siempre y cuando era su voluntad. Entonces me pasaba algo particular, una vez me pasó algo particular un domingo, y ellos querían comer helado. Entonces nos fuimos a comer helado, pero resulta que ahí en la heladería en la que íbamos estaba cerrado. Entonces se desanimaron y yo: no, mi amor, tengan fe que Dios provee y va a haber un lugar. Fuimos al siguiente lugar, el siguiente lugar estaba cerrado. Fuimos a un tercer lugar, el tercer lugar estaba cerrado. ¿Qué hacemos normalmente los hombres cuando encontramos un obstáculo una y otra vez y otra vez y otra vez? No, es que no nos conviene. Hay que orarle por si es sabio o no es sabio. En la tercera, cuando íbamos a la cuarta, mis hijos creo que eran como 6, 7 añitos, me dijeron: papá, pero si tú dices que debes confiar en Dios y tener fe, ¿por qué tú no la tienes? Me dejo callado. En la cuarta la encontramos. Entonces, muchas veces no tenemos convicción como hombres de aquello que confesamos y profesamos. Y el hombre, el varón de Dios, debe ser ese varón que se esfuerza más en encontrarse cada día de rodillas ante Dios. De hecho, la característica de varonilidad del hombre, la mayor característica que yo pude encontrar aquí, es estar cerca de Dios. Porque el hombre fue el que le dijo, ¿cómo le dijo? Varón. De hecho, en la Reina Valera dice varón, y después dice, a la mujer le dice varona. Porque ¿de quién fue hecho? Del hombre. Y ya para terminar, quiero que me acompañen a 1 Corintios 6, 9 al 10. 1 Corintios 6, 9 al 10.
¿Ya pasamos? Bueno, aquí termino. Listo, 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿Listo? Se los voy a leer en NBI y ahorita lo leemos en Reina Valera. Dice, todos conmigo, ¿no saben? Uy, no los escucho. ¿No saben? No se dejen ni los adúlteros, ni los qué, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de quién. Se los voy a leer en Reina Valera. Dice, no haréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Dios nos ha hecho varones de Dios e instrumento de Él para profesar su palabra, porque una mujer está buscando, una mujer de Dios que busca en un hombre, busca estabilidad, busca seguridad, busca que cuando esté en problemas ella diga, eso es todo. Eso es lo que busca una mujer de Dios. Y un hombre de Dios debe hablar con su boca, debe resonar como instrumento con sus cuerdas vocales al confesar el evangelio, debe hacer las cosas cuando tenga que hacerle, en el momento que tenga que hacer, porque Dios, la palabra de Dios en el primer versículo que veíamos decía básicamente que somos instrumentos para toda buena obra. Entonces, muchas gracias, oremos, cierren sus ojos por favor. Papá Dios, yo te doy gracias, Dios, por este día. Te doy gracias, Dios, por estos varones de Dios, Señor Jesús. Te doy gracias, Dios, porque tu palabra, Dios, dice que nosotros somos utensilios tuyos, Señor Jesús, que somos instrumentos de honra, santificados en tu palabra, dispuestos para toda buena obra, Dios. Yo te oro, Dios, para que nosotros como hombres aprendamos a escuchar tu palabra primero, Dios, a hablar contigo primero, Dios. Con el primero que tenemos que hablar es contigo, levantar nuestra voz, decirte cómo nos sentimos, estirar nuestra mano cuando necesitemos ayuda, a ti, a nuestra iglesia, a las personas sabias de tu iglesia, Señor Jesús, para pedir consejo cuando lo necesitemos, Dios. Yo te pido de manera especial que tú nos des valor, Dios, que nos hagas hombres valientes, conformes a tu corazón, Dios. Yo reprendo todo espíritu, Dios, inmundo, Dios, que quiere traer cosas, Dios, inútiles en nuestras vidas, todo pecado, Dios, que no ha sido confesado, lo reprendemos en el nombre de Jesús, lo reconocemos que he pecado de muchas maneras, Dios, porque el hombre valiente, varón, es humilde para reconocer, para arrepentirse y para cambiar y transformar. Te alabamos, te bendecimos en el nombre por eso de Jesús, amén y amén.